todos estamos a la expectativa de que el anuncio sea que se abra una investigación. Y que se abra una investigación quiere decir que se acaba el examen preliminar y que ya avanzamos a esa etapa de que manda el Estatuto de Roma. Que la Corte tiene en sus manos no solamente la documentación que las organizaciones no gubernamentales como la mía le ha aportado en materia de los crímenes que está estudiando, porque esto es muy importante, ¿no? La fiscal anuncia que sube a fase 3, como lo dije en el programa, por los crímenes con los que abrió el examen preliminar, que son las detenciones arbitrarias, la tortura, la violencia sexual y la desaparición forzada, ¿no? En base a estos crímenes, ella continúa el examen preliminar. Cuando se abre una investigación, puedan pasar dos cosas. Puedan pasar que se incluyan otros crímenes que se han argumentado, pero que a lo mejor no consiguió la suficiente información para incluirla en la fase 3, como son las ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo, ¿no? Todos los venezolanos sabemos que la planificación de los crímenes de lesa humanidad y a la planificación que yo argumenté cuando denuncié en mi primer expediente en el año 2016, como la tortura, por ejemplo, el crimen de la tortura estuvo planificado desde los primeros años de Chávez, es decir, construcción de cárceles para torturar, para detener y torturar, modificarlas, remodelarlas para que sirvieran para torturar, emplear tiempo, educación y formación, viajes a funcionarios para que aprendieran técnicas para torturar. Eso forma parte de la represión sistemática, demostrar que organismos de inteligencias y funcionarios venezolanos se han educado para eso y que además has creado una estructura represiva de apresto operacional, y además de eso tienes hasta centros clandestinos de tortura, donde casas que han sido decomisadas, donde lugares que son utilizados para otras cosas, los has convertido en centros clandestinos para torturar a disidentes y a perseguidos. Te dice que todo ha estado vilmente planificado desde el primer quinquenio de Hugo Chávez en el poder. Entonces, lo que nos ha dicho la Corte es que una vez que se abra la investigación, nosotros podemos retroceder en el tiempo hasta donde comenzaron los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y esos crímenes, esos asesinatos por motivos políticos, esas detenciones arbitrarias, esas torturas y esas desapariciones de tantas personas temporalmente, empezaron desde en los años 2001, 2002, 2003. Entonces, yo creo que es muy importante la reacción de los oficiales del régimen, del Ejecutivo. Es muy importante las declaraciones de Delcy Rodríguez amenazando a la Corte Penal Internacional, que no me había dado más risa leer a esta bicha que esa amenaza, que se cuidaran, sí, porque las pruebas han sido fabricadas en las redes sociales. Pero qué mujer, ¿no? La vicepresidenta de la República, que tiene hasta la semana pasada, tuvo a su mando adjudicados a la vicepresidencia al SEBIN y al DGCIN. Que no se nos olvide que Chávez modificó eso para que los dos organismos de inteligencia les respondieran a la vicepresidencia de la República. Es decir, la cabeza de mando después de Nicolás Maduro de todo lo que ha pasado en esos dos organismos de inteligencia, la culpable es Delcy Rodríguez, desde que es vicepresidente. Entonces ella sabe que viene algo y lo sabe, y por eso está ese tipo de reacciones, porque el Tarek William Saad ha estado viajando a La Haya a llevar no sé qué, porque no hay un solo detenido por las torturas de miles de venezolanos en el país y de los que están afuera.
No hay un solo investigado de la estructura, de los altos responsables, porque no es que Gran Cuartiaga, el criminal del DGCIN, está haciendo o ha hecho lo que ha hecho sin que su cadena de mando, empezando por Iván Hernández Dala y Vladimir Padrino, lo sepan. Porque todo el mundo sabe que estos criminales identificados por las propias víctimas, como todos estos que yo he nombrado durante tanto tiempo, a los que tengo enumerados como torturadores, sus altos, sus jefes, no lo sabían. La propia ley venezolana los culpa, porque todo aquel que ha tenido información sobre cualquier acto de tortura, cualquiera que ha tenido información que haya ocurrido un acto de tortura en Venezuela, si no lo denuncia, es culpable por omisión. Eso lo dice la propia ley contra la tortura en Venezuela. No tenemos que ir ni siquiera al tema de la Corte Penal Internacional. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en Venezuela? Que viene algo en el tema de la justicia. Y ellos sí están asustados.